¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Gracias por compartir con nosotros estos próximos 30 minutos donde haremos una suerte de recorrido de lo más importante que aconteció en los últimos días en la cuestión parlamentaria, no solamente nacional, sino a nivel provincial. Con mi compañero Julián Saucedo vamos a estar intentando llevar esta suerte de resumen de lo más importante. ¿Cómo te va, Julián? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Daniel? El gusto de saludarte, de estar una vez más frente a la audiencia y repasando un poco la actualidad legislativa, esta que posiciona candidatos y que en la semana, en la escena nacional, tuvo algunos acuerdos de esos que cuestan tanto elaborar en la Argentina y a partir de una nueva impronta electoral que veremos la suerte que corre en la Cámara Alta de la Nación. Arrancamos primeramente por el orden local. Vamos a hablar sobre un tema que es bastante interesante, la responsabilidad social ambiental del sector empresarial. Es un proyecto muy interesante que lo está trabajando la Cámara de Diputados. Se reunió con diversas asociaciones que nuclean al empresariado local y esto explicaba una integrante de la Comisión de Ecología de la Legislatura de la Cámara de Diputados. Estamos hablando de Silvia Galarza, diputada del Partido Autonomista, y esto nos contaba. Responsabilidad social de la parte empresarial con la sociedad. Y la idea es que estamos muy en boga con la parte del medio ambiente, con la parte de la ecología, de los cuidados en ese sentido, que ellos implementen acciones que tengan un programa, que tengan ellos un programa donde ellos establezcan a lo largo de cierto tiempo, un corto plazo, a largo plazo, que sea sustentable en el tiempo, por supuesto, actividades tendientes a proteger el medio ambiente. Depende del área de cada uno. Ahora, en la medida de que eso se vea reflejado, que el cumplimiento de lo previsto se vea reflejado en la realidad, que haya un consejo que evalúe eso. Y estábamos ayer analizando el de darle bonos verdes o darle cierto, como un estímulo, no un premio, porque ayer hablábamos, por ahí la ley habla de premios, pero el premio es si hay una competencia. La idea no es un premio a una competencia, sino como una motivación, como un incentivo para que ellos vayan concientizándose y que cada vez eso sea una cuestión más natural que a un programa establecido. Y la ley prevé, por ejemplo, en caso de que cumplan el objetivo, consigan créditos en el Banco de Corrientes. ¿Y cuál fue la recepción? Pero también se evaluó la posibilidad de dar bonos verdes, que se iban a hacer consultas con organismos que ya están implementando, porque, por ejemplo, hay organismos como el BID, que por ahí cuando vos tenés un programa de cuidado del medio ambiente, accedes a ciertos tipos de crédito. La idea es ir por ese camino. La idea era hablar con la gente que va a hacer la bajada a campo. Claro, ¿y cómo fue la recepción por parte de los empresarios? Bueno, estuvimos reunidos con los de la FECOR, con los de la PIC, con los de la Cámara Empresarial del Transporte, y fue, te repito, lo que nos manifestaron, que realmente estaban muy de acuerdo con este proyecto, que habían cuestiones que sí a ellos les parecía que había que modificarse. Por ejemplo, quién sería el órgano que controlaría, que no solamente se refiera al premio, por llamarle premio a la motivación, a un crédito en el Banco de Corrientes. Por ahí podríamos ser algo mucho más genérico, mucho más amplio. Presentaron ellos un descargo con las posibles modificaciones a su criterio. Y bueno, quedamos en que íbamos a seguir trabajando y vamos a ver si nos reuníamos con otro sector de la sociedad que también se vería involucrado y avanzar en este sentido. También en Cámara Baja y en el marco de los trabajos de comisión conversamos con María Belén Martino, diputada del Partido Justicialista, que nos cuenta las visitas a distintos organismos para gestionar y dar regulación jurídica a ciertas prestaciones que hace el Estado desde entes autárquicos y para colectivos minoritarios. Tiene que ver con defunciones, tiene que ver con el acceso a la vivienda y un sector, el LGTBQ+, que tiene dificultades a la hora del acceso. Nos comenta un poco el encuentro que tendrán próximamente con las autoridades del INVICO.
Sí, la verdad que ayer estuvimos reunidos, estuvimos tratando varios temas que tienen que ver con el acceso a la vivienda de la comunidad LGTBI+, también con un fondo específico para personas en estado de vulnerabilidad con respecto a los servicios fúnebres que sabemos que están trabajando de la municipalidad y bueno, estuvimos trabajando en esos dos proyectos. La verdad que son bastantes los proyectos que están presentados en políticas sociales. Sí. Y puntualmente ayer estuvimos viendo eso para ver si le damos salida. Estuvimos para reunirnos con la gente de INVICO y también para reunirnos con la gente de Desarrollo Social. Eso es lo que acordamos ayer en la Comisión de Políticas Sociales. ¿Avanzaron en esos proyectos o primero habrá reuniones con las diversas instituciones públicas sobre estos temas? Vamos a primero avanzar en las reuniones para poder definir bien cómo es, por ejemplo, en el tema de las entregas de viviendas de INVICO a la comunidad LGTBI+, para ver cómo es el sistema de adjudicación de esa vivienda. Así que primero, en primera instancia, vamos a tener reuniones. También hicimos un pedido a la, no me estoy acordando el nombre, a una chica que trabaja en desarrollo social, perdón, no me acuerdo el nombre, para que nos informe qué presupuesto se destina desde Corrientes, y vamos a averiguar en los municipios, por esto que te contaba anteriormente, que tiene que ver con los cajones, con los ataúdes y el servicio fúnebre para personas en estado de vulnerabilidad. ¿Tienen algún tipo de estimación de cuánto es el universo que abarcaría especialmente para las viviendas? No tenemos un número específico, pero sabemos sí que es mucho más complejo para la comunidad adquirir una vivienda, incluso hasta adquirir un alquiler. En la semana que ha transcurrido pasó el Día del Periodista y bueno, diversos ágapes y reconocimientos a colegas se han dado en los distintos ámbitos parlamentarios. Bueno, uno de ellos fue el que se desarrolló en los últimos días en el Senado. Más precisamente allí estuvo también no solamente las cámaras del Parlamento, sino también estuvimos entrevistando a Noel Brear, hablando un poco de la relación del periodismo con la actividad parlamentaria, y esto decía. Y decir que la prensa nace en la Argentina en la Revolución de Mayo, con la Gaceta. Es decir, esto no quiere decir que antes no se escribía, digo, tomó una dimensión con Mariano Moreno en forma espectacular, lo que significa. Y si miramos la historia, la importancia que tiene el periodismo, primero, el periodismo es sinónimo de consolidación de pluralismo. Donde hay una hegemonía, donde hay una dictadura, no hay periodismo, lo que hay son comentaristas del poder que bailan, diríamos, alrededor del poder. Entonces lo que nosotros buscamos, lo que defendemos, lo que creemos es en el pluralismo. Fíjense que todas las dictaduras, todos los extremos, lo que buscan es el monopolio de la prensa, buscan el pluralismo es enemigo del Estado, dice, porque divide, le quita poder al Estado-nación. Entonces, como le quita poder, el pluralismo es la peor palabra que hay y el pluralismo es sinónimo de prensa. ¿Qué tan importante es discutir ideología dentro del periodismo y con los actores convocados a partir de la prensa en un tiempo donde parece que se habla mucho pero con poca profundidad? Mire, yo he escuchado mucho decir las ideologías están muertas en el siglo XXI. Ya hablaba Daniel Bell, todo, pero usted ve la prensa en general, repiten el eslogan, la ideología está muerta. Ahora la pregunta es, ¿aparece Milei? Y hacen todo un culto a la extrema derecha, esto no democrática, después aparece la derecha democrática, la izquierda, y entonces, ¿está muerta la ideología? ¿O está viva y escondida, que porque lo hegemónico incorpora valores, nos hacemos lo distraído y decimos está muerta porque no hay que discutir de esto porque esto es lo que triunfa? Todo esto es peligroso. Entonces, yo digo que la ideología está viva, lo que no hay que ser es dogmático. Lo que no hay que ser es fundamentalista. A todo aquel que sea dogmático, fundamentalista, tómele distancia. Escúchele porque hay que ser tolerante. Pero en un momento dado va a tumbar la olla. Es peligroso. Y le digo, mire, tan importante fue la prensa que Sarmiento, cuando hace todas sus campañas, lleva una imprenta en el lomo y alguien que le ayudaba a escribir porque decía, si no contamos, te cuentan los contrarios.
Los correntinos tenemos un plan. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte. Porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. La verdad que fue una discusión que por ciertos momentos pareció absurda. Esa discusión del pasado lleva muchas veces a retroceder en la perspectiva de lo que uno quiere para el futuro, y parece ser quedar entrampado en eso muchas veces la política argentina. Y en eso fue la discusión sobre figuras como Irigoyen, como Perón. Bueno, Irigoyen abarcó exclusivamente el radicalismo. Buscamos a un senador radical para que nos comente, nos diga esto, Irigoyen era populista. ¿Quién era Irigoyen? Bueno, esto decía Ignacio Cela. Irigoyen, en su gestión, en la provincia de Corrientes, a mí me tocó el año pasado y el anteaño, desde el 2017 al 2021, me tocó ser intendente de Goya. Y en Goya, durante esa temporada, festejamos los 100 años de más de 25 escuelas, creo que eran 26 o 27 escuelas en total. ¿Qué significa eso? Que durante la época de Irigoyen, en el departamento de Goya se crearon más de 25 escuelas. Nos tocó también festejar el centenario de la reforma universitaria, que modificó la estructura del sistema universitario y lo hizo un sistema universitario accesible a la sociedad, a los hijos de los inmigrantes que llegaban en ese tiempo. Si eso es ser populista, y bueno, bienvenido el populismo entonces, porque apostar a la educación como apostó Irigoyen, me parece que no es ser populista, es confiar en el mérito de la gente, en el estudio. Y bueno, eso fue Irigoyen en aquel tiempo. Estoy hablando de un tema que es un tema hoy sigue siendo muy importante para la sociedad argentina. Por eso digo, creo que está equivocado, pero creo que tampoco vale la pena discutir sobre estos temas que pasaron ya hace más de 100 años, ¿no? Eso justamente pensaba yo, vale la pena discutir de estos temas. A veces la política es muy pragmática y a veces requiere de ponerse de acuerdo con algunos que van más o menos hacia el mismo lugar que uno. Sí, seguro. Eso es lo que siempre dijo Alfonsín, ¿no? La política es consenso, la política es acuerdo, y necesitamos eso. En este país de grietas necesitamos que la gente, los dirigentes, se pongan de acuerdo para avanzar en las soluciones que pide la gente. El buen ritmo que tiene el radicalismo hace que salgan este tipo de discusiones. Digo, Irigoyen es un hombre que capaz no se traía a la escena hace 5 años atrás. Puede ser, pero la verdad que hay que conocer la historia para saber qué significó cada presidente, porque cada presidente tuvo su impronta, sobre todo en aquella época, digamos, ¿no? Podemos hablar de Irigoyen, de Marcelo T. Alvear, podemos hablar de una cantidad importantísima de presidentes que fueron quienes participaron en la construcción de una Argentina grande, de una Argentina que era, hasta el año 1930, estaba entre las 10 potencias económicas del mundo. Conversamos también con el presidente de la Cámara Alta, el vicegobernador de la provincia de Corrientes, Pedro Brayar Pocar, que entre otras cosas refería al segundo semestre y al Plan Estratégico Participativo 2030, que espera la presentación para empezar a desarrollarse de lleno y que lleva las inquietudes de distintos actores de la sociedad civil. Escuchamos a Pedro Brayar Pocar, vicegobernador de la provincia de Corrientes. El proyecto está prácticamente terminado. El gobernador está haciendo los últimos retoques. El Consejo ha cumplido con su trabajo de elevarle todas aquellas cuestiones que han sido
propuestas por la sociedad civil para complementar lo que es el pacto que se va a firmar, y una vez que esté debidamente completo, supongo que se anunciará la fecha de la firma del mismo. ¿Es de lo único que depende, digo, después de esto, ya puesta a trabajar en leyes marcos o regulaciones que hacen a la aplicación de esas políticas públicas? Sí, efectivamente, porque dentro de esas cosas, como muy bien lo señala, hay veces que son normas que hay que sacar, que modificar, que cambiar. Y todo eso entra dentro de la tarea, pero lo que yo destaco de esto como algo realmente importante ha sido la participación de la sociedad civil, la participación permanente. Uno de esos instrumentos de participación es este consejo que me toca presidir, pero hay una actitud también fundamentalmente de apertura del gobierno a recepcionar todas las inquietudes que la sociedad quiera plantear. Y este pacto que va a ser anunciado por el gobernador está profundamente imbuido de lo que la sociedad ha propuesto. Los correntinos tenemos un plan. El Plan Estratégico Participativo Corrientes 2030. Y tener un plan es tener un norte. Porque es importante que todos sepamos hacia dónde vamos y tiremos juntos para el mismo lado. En Corrientes el futuro lo construimos entre todos. Gobierno Provincial. Mendoza, la de los Andes infinitos. La boleta única es una expresión de la estructura política de cómo cuando uno va al acto eleccionario tiene que elegir para votar. Esto es un solo papel, en un solo papel, no más boletas dispersas por todas las mesas, sino una sola boleta, en la cual uno tachará o no el candidato que quiere. Bueno, esto lo explica mejor uno de los diputados que estuvo tratando este tema en la semana en el Congreso de la Nación, Fernando Carvajal, diputado nacional por la provincia de Formosa. Lo que estamos discutiendo acá no es ni más ni menos que asegurar que todas las expresiones políticas que quieran competir tengan las mismas oportunidades de hacerlo y todos los ciudadanos que votan tengan una manera sencilla de hacerlo. La pregunta que nos hacemos hoy es si podemos mejorar nuestro sistema electoral mediante la boleta única de papel para las elecciones de orden nacional. Y la respuesta es clara y contundente. Sí, podemos hacerlo. Hacer una transición entre el actual esquema o sistema de boletas múltiples hacia una boleta única de papel es tomar un ejemplo que ya existe a nivel global. De esta manera se vota en el 80% de las democracias del mundo y se implementa en nuestro país, en Córdoba, en Santa Fe. Es decir, estamos hablando de un sistema viable. La evidencia está a la vista. Además, corrige problemas que tiene el sistema actual, porque impide maniobras como el robo de boletas y también otros mecanismos que van en contra de la transparencia electoral. Además, asegura la presencia de todas las fuerzas políticas en el cuarto oscuro, sin importar, repito, el poder territorial y económico de cada una de ellas en la impresión de boletas. Corrige también el dispendio económico y el impacto ambiental, la ridiculez de gastar millones de boletas impresas que luego se descartan y de gastar millones de pesos en un país con tanto hambre y tantas necesidades. Por todo esto, creemos que el dictamen de mayoría que estamos tratando hoy significa un gran avance para nuestro sistema electoral y también para nuestra democracia. Vamos por una nueva práctica, eficiente, segura, sustentable y sencilla para los votantes.
respecto al mismo debate, el oficialismo trató de plantear su posición, que tuvo dictamen de minoría, pero que no acompañó para el tratamiento en el recinto con los números, o no alcanzaron por lo menos. Leopoldo Moró refiere a la posición del Frente de Todos en la Cámara Baja y en el desarrollo de este debate. En Argentina el problema es que se vota simultáneamente en múltiples categorías. Presidentes, senadores, diputados, diputados del Mercosur y en varios distritos, autoridades provinciales y municipales. En otros países, en cambio, los cargos municipales, nacionales y regionales se votan en distintas fechas y a nivel nacional se elige una sola categoría. La boleta única en Argentina sería una ensalada y generaría más confusión que simplicidad. Esto lo dice alguien que, por supuesto, no pertenece a nuestro espacio, pero de todas maneras nos genera un enorme respeto, primero porque lo conozco desde hace muchos años, en una militancia común, y en segundo lugar porque es un politólogo afamado, importante, cercano a Cambiemos, como es el caso de Andrés Malamud. Y además dice otra cosa: una reforma electoral nunca debe imponerse contra la oposición, ni naturalmente contra el gobierno. Si no hay acuerdo, no debe haber reforma. Y yo adhiero a estas expresiones de Malamud, porque me parece que efectivamente estamos cometiendo el error de creer que una mayoría ajustada, tan ajustada que ha tenido que cambiar hasta un horario para garantizar el número, no puede imponer una reforma electoral, y menos cuando genera condiciones que deberíamos examinar con mucha más tranquilidad, con mucho más aplomo, porque efectivamente la boleta única no solamente está careciendo de consenso, sino que además en la práctica va a llevar a un calendario electoral mucho más extendido del que tenemos ahora, porque favorece el desdoblamiento de elecciones. Al desaparecer, presidente, el arrastre de la boleta nacional, y frente a toda esta multiplicidad que enumera Malamud de elecciones, sin lugar a dudas va a haber una enorme propensión a desdoblar elecciones, con lo cual vamos a generar un problema aún mayor que el que ya tenemos con las elecciones cada 2 años, que es que vamos a estirar mucho más los plazos electorales. Entonces me parece, presidente, que efectivamente esto es un tema para debatirlo en profundidad en el marco de mayores consensos, porque yo no creo que haya intención de estirar o incentivar aún más el calendario electoral, porque eso también tiene impacto sobre la economía. Todos sabemos que genera todo proceso electoral algún grado de incertidumbre, pero si multiplicamos los procesos electorales favoreciendo la división, evidentemente vamos a vivir en un clima de mayor inestabilidad, incluso desde el punto de vista de la economía. Pablo Tonelli es diputado nacional del PRO y él también hacía una evaluación sobre esta boleta única y esto decía. En 2007 tuve el gusto de presentar el primer proyecto de boleta única que hubo aquí en el Congreso, es decir, hace ya 15 años. De modo que puede usted imaginar la alegría con la que afronto este debate y la alegría que me provoca que tantos otros diputados hoy estén dispuestos a votar el proyecto de ley de boleta única. Sirve además este recordatorio, como ya lo señaló el diputado Cacase, para desmentir eso tan remanido de lo intempestivo del debate, de lo súbito, de lo repentino del debate. Si 15 años le parecen repentinos y súbitos al bloque oficialista, me parece que no estamos entendiendo mucho el significado de las palabras. Pero me quiero referir a un aspecto del proyecto de boleta única
que hasta ahora no ha sido mencionado y que me parece decisivo, y que es el fundamento jurídico de la boleta única, la razón constitucional por la cual debemos aprobar el proyecto de boleta única. El sistema de boleta única tiene el enorme mérito de que es el único que garantiza de manera absoluta, definitiva e indudable que cada elector que entra al cuarto oscuro va a salir con la satisfacción y la tranquilidad de que votó por la agrupación o por el candidato que él quiere votar, y que no va a tener que conformarse con votar en blanco o votar a un candidato que no es el de su preferencia. Esto lo garantiza el sistema de boleta única. Y con que haya un solo argentino que alguna vez haya sufrido esa violación de su derecho político, eso nos obliga a votar por este sistema. La semana que viene será una semana bastante movida en lo parlamentario, no solamente en la óptica nacional, sino también en la óptica provincial. Hay un bagaje de temas importantes, pero siempre con una dinámica de una discusión muy potente, muy fuerte en torno a los temas que se abordan. Fíjense, por ejemplo, diputados, a la hora de tratar los temas a nivel nacional, son sesiones maratónicas las que se han dado este año, desde las 12 del mediodía hasta las 2:30 de la mañana la última, y así han tenido unas cuantas. Demuestra la intensidad que tiene el Parlamento en este año 2022. Y una escena en la que todos quieren participar a partir del posicionamiento político, que significa también la rediscusión de algunos temas como las plataformas electorales, pero también en el ámbito de la regulación impositiva. Por ejemplo, que en lo nacional va a tener un nuevo capítulo con el proyecto del presidente de la Cámara que busca establecer algunos de esos mínimos que hoy, incluso a pesar de pagar buena cantidad de impuestos, son de trabajadores pobres o prestadores de servicios pobres en la Argentina. El monotributo, uno de los grandes flagelos para los trabajadores, los parias del sistema impositivo, como me gusta decir a mí, Daniel. Y además también a nivel local hablar, ¿será la semana de paridad de género? Parece ser que puede llegar a darse absolutamente todo para ello, pero usted ya sabe muy bien que el resumen de todo lo que pasa lo tendrá aquí, en el Parlamento. Hasta la semana que viene.